El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Mi nombre es Patricia Espejo Brain, soy socióloga, especialista en salud pública. Trabajé desde el 3 de noviembre de 1970 junto al presidente Salvador Allende en la Secretaría Privada de la Presidencia, que estaba compuesta por la Payita, la Tati, que era su hija, y otra compañera que se llamaba Blanca, que lamentablemente falleció. En este momento creo que no soy la única viva. El 10 de septiembre el presidente Allende solicitó a todas las fuerzas militares y los servicios de seguridad a que fuera una reunión, que en ese tiempo se llamaba Consubsene, que ahora creo que se llama de otra manera, pero que van las Fuerzas Armadas, Carabineros, investigaciones, Ministro del Interior, y hubo una gran reunión en la Moneda alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Recuerdo con mucha angustia que no sé por qué razón, no me acuerdo, yo salí al pasillo a ver qué pasaba con la reunión porque eran las 6, las 7 y no terminaba. Y seguramente de intrusa, o la Tati me debe haber dicho, la Payita, anda a ver qué pasa. Y justo en ese momento se abre la puerta, que era justamente donde está el ascensor de lo que era Morán de 80. Y sale el presidente Allende con Pinochet. Y el doctor, que era siempre muy afectuoso, me dice, venga, vamos a despedir al general. Y el presidente Allende le dice, bueno, general, entonces, y el general Pinochet se para en posición firme y le dice, presidente Allende, el ejército de Chile está con usted hasta las últimas consecuencias, por la Constitución. Se subió al ascensor y el doctor nos vinimos caminando, no dijimos ni una sola palabra. Me acuerdo que él me tomó del brazo así, cabizbajo lo vi, y entramos justo a la Secretaría Privada que estaba al lado del gabinete del presidente y dijo así, bueno, mañana se decide lo que va a pasar, porque voy a llamar a plebiscito. Esa reunión era para informarle a las Fuerzas Armadas y a las autoridades que él iba a llamar el día martes 11 a plebiscito, que el pueblo de Chile eligiera si se quería quedar con un gobierno democrático o que él pudiera salir. Empezó ahí todo un trabajo, porque era una noticia de último minuto, en un momento, que llegaban las cámaras de televisión, porque en ese momento apareció Augusto Olivares, que era periodista y asesor del presidente y de la Televisión Nacional. Seguimos trabajando, el presidente tipo 9 de la noche se fue con Carlos Jorquera, que era periodista también y asesor de él, y Augusto Olivares. Yo lo vi muy, muy tenso. Nos quedamos nosotras tres, la Payita, la Tati y yo, y empezamos a llamar a la gente, a decir, mira, mañana va a ser tal cosa, a decirle a los ministros que tenían que estar en tal parte, porque eso se iba a hacer en la Universidad Técnica del Estado. Teníamos que coordinar todo lo que era con el Servicio de Seguridad del Presidente, los GAP, porque tenía que ir la escolta 1, las escoltas estaban diseminadas por distintas partes. Y bueno, eso fue ese día. Yo me recuerdo que nos fuimos tarde, me fui a mi casa, mi marido era en ese momento miembro del MIR y llegó más tarde que yo, mis niños ya estaban durmiendo, estaba en ese momento mi abuela en la casa, porque mis niños estaban enfermos con peste cristal, me recuerdo. Y bueno, ya tranquilo, ya con mi marido, acostarse todo a dormir. Como las 6:30 o 20 para las 7, son el teléfono de la casa, porque nosotros no había celulares en esa época, y me llama el doctor Oscar Soto, que era uno de los médicos, el cardiólogo del presidente, y me dice, oye, fíjate que me acaban de llamar de Tomás Moro y me dicen que me vaya, pero no sé para dónde, ¿qué? ¿Sabes si el presidente está enfermo? Yo le digo, no, el presidente se fue perfectamente bien anoche, yo me fui a las 11, espérate, déjame, te cuelgo y te aviso. Colgué el teléfono, llamé a Tomás Moro, me contestó una de las telefonistas, habían dos muchachas que eran del GAP,
Y le digo yo, oye, ¿qué pasa? No, nada. Me dice, ¿cómo que no pasa nada? Le digo yo, ¿qué pasa? No, es que tenemos orden de no decirle a las mujeres. Y le digo yo, pásame al presidente. Y me dice, perdone, pero él va bajando a la moneda. Yo ahí en ese momento dije, ya esto, algo está pasando más espantoso. Y entonces le digo, pero ¿cómo estaba así? Porque se sublevó la Marina. Y como la vida tiene cosas divertidas y trágicas, me acuerdo que le pregunté a mi marido, oye, ¿cuánto se demora la Marina en llegar a Santiago? Mi marido me contestó, depende si se viene en el micro o en buque por el río Mapocho. Bueno, ahí ya no alcancé a llamar al doctor Soto, ni llamar a nadie, y en eso suena otro telefonazo más, y es la Tati, que me dice, se perdieron las llaves, no tengo auto, así que vente urgente para acá. Yo vivía muy cerca de la Tati, ella vivía en Colón y yo en Américo Vespucio. En ese intertanto, yo cometo la única vez que le desobedecí al presidente Allende. Llamé a la Isabel y le digo yo, Isabel, parece que la cosa está muy mala, es bueno que te fueras a la moneda. Pesqué mi auto y me fui, dejé a mi abuela con los niños, mi marido salió para otra parte que nunca supe a dónde, y yo me fui a buscar a la Tati. Además, nunca lo voy a olvidar, y hasta el día de hoy tengo el trauma de la avenida Colón, que todos los autos iban hacia el oriente y yo era la única, no había autos hacia el centro. Llego a la casa de la Tati, estaba su marido, que era miembro de la embajada cubana, saliendo ya con el chofer, y en ese momento me dice la Tati, no, acaban de aparecer las llaves, se las había llevado el chofer. Porque la hija de la Tati, que era chiquitita, tenía 2 años, la Mayita, actual ministra de Defensa, se fue a una casa de seguridad como estaba previsto, ¿no? Bueno, ahí nos fuimos, la Tati me dice, no, vámonos, yo le digo yo, pero bueno, vámonos en un solo auto, ¿para qué nos vamos en 2? No, me dice la Tati, tú te vas a pegar a mí, no te mueves ni un milímetro, porque tienes que ir pegada a mi auto, vamos a ir los dos como si fuéramos en una caravana. Y llegamos sin problema hasta la Plaza Italia. En la Plaza Italia nos paran los carabineros. Me acuerdo que un carabinero se para a la Tati y otro se me paró al lado mío y me dice, señora, no sigan porque hay balacera. Por el espejo retrovisor la Tati me hace que no, porque no haga caso. Ahí sí, yo después con tiempo, ya cuando llegamos a Cuba con Beatriz, con la Tati, nos dimos cuenta que a esa hora los carabineros no estaban con el golpe, porque fueron muy diferentes. Incluso el carabinero que le habló a la Tati se acercó a mí y me dijo, ¿por qué no convence a la señora que está embarazada? Y le decía yo, no se preocupe, no nos va a pasar nada. Y ahí empezamos un camino que nos metimos por el parque forestal, después por distintas calles, porque ya había mucho, no congestión de autos, sino que había como una alerta, una cosa en la ciudad. Bueno, llegamos y entramos por Moneda, en la puerta de la Intendencia había una valla, y la Tati con el auto la bota, y sigue para adelante. Y a mí en ese momento yo freno porque no entendía de qué se trataba, y en ese momento bajan los militares de la Intendencia que estaban con un pañuelo naranja, y que yo ahí dije yo, ya esto algo pasó. Yo le sacaba un carnet de la presidencia, perdón, pero si yo soy de la presidencia, yo soy de la secretaría privada, no sé qué. Y los militares me decían, bájese del auto, y en eso venía caminando Fernando Flores con un guardaespaldas que era un muchacho del MIR que está hoy desaparecido, y me acuerdo que Fernando Flores me decía así, camina, ándate porque son malos. Bueno, en ese momento que, bueno, me rodearon, eso está grabado en Canal 13, que tiene toda la grabación, por esas cosas mágicas, yo creo mucho que hay cosas mágicas y que uno se va a morir cuando le corresponde. Viene un general, se notaba que era alguien más importante porque daba órdenes, y le grita al pelotón que estaba conmigo, que me tenían rodeado el auto, yo tenía una Fiat 600, que no era muy grande, y le gritan que tienen que despejar la calle. Y los militares no hay en qué, no sé, yo no sé si me dijeron algo, seguramente me dijeron retroceda, y yo me fui retrocediendo hasta la calle, hasta ver a mi mamá que vivía en la calle de San Antonio con huérfana. Me acuerdo, pero eso me dolió mucho. Entre la calle Morandé y Bandera, por Moneda, que yo retrocedía, me pegaban patas al auto ya. Unos tipos que habían civiles me decían, upelienta, tal por cual, no sé qué. Groserías que no dieron al caso. Me bajé donde mi mamá se había quedado viva hacía un mes, menos de un mes.
Nosotros no teníamos un arma, ¿no? Por medidas de seguridad, la Secretaría Privada teníamos un arma porque ya nos habían hecho atentados antes, también me habían hecho 2, a Beatriz también, a la Payita varios. En ese momento yo quedé en blanco, me acuerdo que me bajé con el arma en la mano y le dije a mi mamá, esto se acabó, me voy. Y mi mamá no entendió nada, mi mamá lloraba y gritaba y no sé qué, por la recién viuda, con mi hermana chica. Y me fui a decir, ¿qué es lo que hago yo ahora? Y empiezo a hacer lo que tenía que haber hecho, irme a donde la Tencha. La idea que se planteó cuando se pusieron las cosas más agudas era que nosotros, pues las hijas de Salvador Allende, no la Tati, la Isabel y la Carmen Paz con sus hijos y con la señora Tencha, iban a estar en un lugar. Y yo dije, bueno, a mí si yo no puedo llegar a la Moneda, me voy a buscar a la señora Tencha, acompañarla o ver, porque ya me imaginaba yo que la Isabel ya estaría en la Moneda o estaría por llegar. Y yo diría que la casa, o sea, Tomás Moro, estaba más vigilada que en la Moneda. Yo algo sabía de medidas de seguridad, los cercos militares para llegar a Tomás Moro eran imposibles. Yo debo haber andado, no sé, por miles de calles, por Vitacura, dando la vuelta, otra vuelta, Redondo me paraban los militares y me hacían que se pasara. Me acuerdo que pasé por la Embajada de Estados Unidos, por la casa del embajador. Estaba todo cerrado, estaba solamente unos guardias en la puerta y una cosa de militar en la puerta. Y bueno, seguí, no había caso y me decidí devolverme a mi casa. Y en ese momento que yo llego a mi casa, llega una compañera nuestra que había sido la Secretaría Privada, pero que había dado a luz hacía 45 días y estaba en la Torre del San Borja, donde ella vivía, y mi marido la había ido a buscar, porque las Torres del San Borja parece que eran peligrosas, ya se sabía. Y yo me acuerdo que me senté en mi cama y lo único que pensé, yo tenía un canasto que me había traído la Payita de México, lleno de cosas que me había dado el doctor, cartas o mensajes. Y lo único que me atiné a romper papeles y le digo a Isabel, ¿por qué no toma, quita las llaves, anda a ver para qué hacemos con la Embajada de Cuba, a ver si qué hacemos nosotros, porque yo no sabía nada. Porque en ese intertanto me llama la Tati y me dice inmediatamente hacia la Embajada de Cuba. Muy rápido, ¿no? Yo me daba cuenta de la que estaba muy tensa ya. La Isabel como a los 20 minutos volvió. Ella además tenía problemas para caminar. Y me dice, imposible entrar a la casa, imposible porque está todo tomado, la embajada está rodeada por militares, hay militares en las casas del frente, en la esquina, así que yo di la vuelta en U, me hicieron dar la vuelta en U, me devuelvo, así que aquí no sé qué vamos a hacer. Seguimos así botando papeles, ella haciendo cosas para ver qué es lo que vamos a hacer. Y me llama un funcionario de la Embajada de Cuba, Ulises Estrada, y me dice, no se pueden venir a la embajada, pero váyanse a la casa del embajador. La casa del embajador estaba en Vitacura, en la calle San Patricio. Y yo le digo a Isabel, tenemos que irnos a la otra parte. Yo así como zombie, ¿no? Yo me doy cuenta que estaba en un shock, porque no me acordé de mi abuela, por ejemplo. Después de años me he dado cuenta que mi abuela yo la dejé ahí, claro, con unas nanas que habían en mi casa. Entonces la Isabel me dice, oye, pero la Isabel Jaramillo me dice, sí, pero yo tengo que llevar el coche de la guagua y de no sé qué. Le digo yo, pero si no cabe, si yo tengo ese auto, ¿cómo voy a llevar los 2 niños míos que estaban enfermos con peste cristal? En el auto no cabemos. Y se me prendió la ampolleta, como se dice, y me acordé que había un vecino que en las reuniones de condominio, él siempre defendía a los trabajadores. Y le golpeó la puerta y le digo, mire, perdone, ¿usted nos podría acompañar a una embajada? Y el señor me dice, sí. Mira la solidaridad que se produce. Total que bueno, la Isabel se va con ese auto, que era un auto más grande que el mío, yo me voy con mis 2 hijos, también él se va detrás mío porque no sabía dónde era. Y llegamos a la calle San Patricio, que además estaba muy mal ubicada porque era una calle nu. Yo con mis 2 hijos chicos, la Claudia tenía 7 años, Andrés 6. Yo no sé si ellos entendían, es un tema que nunca lo he hablado mucho con mis hijos, porque cada vez que se trata el tema, bueno, mi hija murió, pero ella cada vez que hablábamos de ese tema se ponía a llorar. Entonces es un tema que uno lo maneja así como en secreto, como que no lo toquemos. Esto duele hasta hoy. Logramos llegar hasta la embajada, la Isabel se baja y a mí me cae un pelotón de tipos
como unos fusiles pero chicos, raros, y me gritaban upelienta, de todas las groserías había por haber, y me rodearon, y yo pescaba la puerta para que no me la abrieran, pero yo traía el vidrio donde estaban mis dos niños adelante, lo tenía un poco abierto, y por ahí le metieron las ametralladoras a los dos niños, uno a cada uno. Cuando vi eso yo, bueno, fue horroroso. Ya no tengo fuerza porque yo caigo con lo de los niños porque quería sacarlos yo. Y me abre la puerta y era un ex pololo mío que era de la aviación. Y yo le digo, ¿y tú, Santiago Castro? Y me dice, cállate, cállate. Cuando yo digo Santiago Castro, los tipos que estaban encima de mi auto, que no deben haber entendido porque yo conocía a ese señor, ¿quién era? Y me recuerdo que ahí lo que le alcancé a gritar a Isabel que sacara a los niños del auto. Ella pescó su guagua, se la entregó a al señor que era un funcionario chileno, era el mozo de la embajada. Y bueno, viene este hombre, el Santiago Castro, y me dice, no, ¿cómo es posible que tú te hayas metido en esto, con estos upelientos? Te voy a dejar ir. Y bueno, me dejaron bajarme y se llevaron en el auto. Entramos a la casa del embajador, que yo sí la conocía, habíamos estado muchas veces ahí, incluso cuando vino Fidel. Y yo le digo al mozo, le digo yo, ¿y dónde están los demás compañeros? Porque yo pensaba que en la embajada, ahí había gente, me dice, no sé, aquí no hay nadie, aquí está el papá de la embajadora, yo y una señora que hacía la comida. Bueno, ahí un poco que me volví a paralizar un poco y dije, bueno, hay que calmarse. Ahí le digo a Isabel, bueno, sentémonos aquí. Los niños, por suerte la televisión daba puros muñequitos y empezaron a ver televisión, después no había comida, así que eso era otro drama. Y empezaron los de Patria y Libertad a tocar el timbre. Era como ese citófono, ¿no? Entonces se oía lo que decían y nos gritaban comunistas, las vamos a matar, unas cosas espantosas durante mucho rato. Le digo yo a Isabel, bueno, tú encárgate de los niños, porque ella estaba había dado a luz hacía 40 días, además tenía un problema muy serio de caminar. Yo me voy a encargar de lo demás. Empezaron a llamar por teléfono, insultándonos. Entre todas esas llamadas aparece un militar. Me dice, usted habla con el almirante Carvajal. Y yo me hacía la cubana, le decía, aló, dígame. Dios mío, yo ahora me acuerdo. Dígale que vamos, si no entienden los señores embajadores, vamos a elevar el poder de fuego. Él se confundió y en vez de llamar a la embajada, llamó a la casa del embajador. Toda la tarde fue eso de insultos, de garabatos, de militares que llamaban, que no sé qué, muchas personas. Y entre ellos mi padre, que mi padre era comandante del cuerpo de bomberos. Y me dice, mijita. Y yo le digo, ¿qué? ¿Dónde estás? No puedo, dime, ¿se murió el presidente? Y mi papá me contesta, más o menos. Y ese fue el día más horroroso. Bueno, yo no tuve ninguna duda, pero ninguna, cuando me dijo más o menos que ya estaba muerto y que se había suicidado. Y yo le digo a Isabel, el doctor se suicidó. Y no se lo dijimos a los cubanos, ni a las otras personas que había, nada, a los niños menos. Y la televisión seguía con los muñequitos, eso me llama mi mamá. Y me dice, mira, mi hijita, me acaba de llamar fulanita, que su hijo, que era un político del Mapu, fue al Ministerio de Defensa y no le hicieron nada. ¿Por qué no te presentas tú? Porque ya me estaban llamando en el bando yo. Yo le digo, que vaya de nuevo, yo no voy a ir a ninguna parte nomás. Y le corté. Porque además yo no quería hablar, porque esos eran sentimientos que uno no podía... Tenía que estar muy firme uno para poder soportar, porque además no sabíamos qué podía pasar. Y ya empieza la noche y yo le digo a Isabel, bueno, aquí tenemos que ver cómo vamos a pasar la noche, que los niños se acuesten en tal casa, a ver dónde no haya ventana, porque la casa del embajador era una casa muy poco segura. Era llena de ventanales hasta el primer piso. Yo le digo a Isabel, bueno, aquí no nos queda otra cosa que defendernos. Como podamos, hay que poner en las ventanas colchones. Y le digo yo, bueno, vámonos al segundo piso y ahí estemos nosotros. Y en eso que yo digo, vámonos al segundo piso, es un helicóptero sobre el jardín de la casa. Y yo digo, bueno, van a aterrizar, se van a caer en la casa. Y estuvieron, yo creo que unas 4 o 5 horas. Fue una cosa tenebrosa, dolorosa. No sé si en ese momento uno era capaz de darse cuenta de lo que significaba todo, ¿no? Alrededor de las 9 de la noche o las 8 hay un primer informativo que lo dice un señor Sánchez del Canal 13.
Y yo le grito, Isabel, baja, que van dando la noticia. Y aparece que el presidente está muerto, falleció, no dicen suicidio, no dicen nada. Y muestran la casa de Tomás Moro. Y la casa de Tomás Moro bombardeada, cosa que a mí no me podía imaginar. Y hacen un pareo con la cámara. Y yo le digo a Isabel, se robaron todo, ya no quedaba, no había nada. Yo sabía dónde estaban las cosas del presidente, la ropa, los cuadros. Bueno, no había nada, prácticamente nada. Yo logré hablar una vez más con la Tati, y ya la Tati estaba en un lugar seguro también. Pasó la noche, los cubanos nos llaman y nos dicen, mira, se han roto relaciones, ustedes no tienen salvoconducto porque ustedes no están en la casa, están en una casa del embajador, entonces van a salir como invitadas por el gobierno de Cuba. Yo no tengo pasaporte, nada. Bueno, corta el teléfono, después de nuevo, oye, ¿y tienen una foto? No, con una foto no hay foto. Pero es que tienen que tener algo para demostrar para los salvoconductos, porque vamos a salir hasta madrugada. Eso ya era el día 12, tipo 11 de la mañana o 2 de la tarde. Me dijo, bueno, vamos a ver, porque el que va a dar los salvoconductos es Tobías Barros. Tobías Barros era el jefe encargado del protocolo de la Cancillería, quien yo había discutido 2 o 3 días antes. Él iba todas las tardes a que el presidente firmara una carta de cumpleaños de la reina Isabel. Yo le decía, no hay tiempo, señor Barro, no, hoy día no puede el presidente. Y yo decía, y ahora este señor Barro se va a acordar que yo no lo dejaba pasar. Bueno, se portó maravilloso, nos dio los salvoconductos. Y ahí esperar, pasaban las horas, el silencio, la soledad. Tipo 8 o 9 de la noche me llama otra vez Ulises, porque Ulises Estrada estaba a cargo de la embajada. Cuando pasan estos problemas dentro de los países, asume un miembro del comité central del Partido Comunista. El embajador pasa a ser un funcionario diplomático solamente. Me dice Ulises, nos vamos. Si estamos listos, el avión está en el aeropuerto. Yo le digo a Isabel, oye, dice que nos vamos. Bueno, ¿y para dónde nos vamos? No sé, aquí no se pregunta nada, nos vamos. Y de repente, timbre, una caravana, se baja Ulises con 2 funcionarios más cubanos, me parece, y con el embajador sueco. Entran a la casa y era el que asumió la embajada de Cuba inmediatamente, él fue el representante. Me dice muy amable, además un tipo maravilloso, me dice, sí, ya, ustedes van a irse con nosotros, vamos a hacer este camino, salimos, me dicen que vamos a pasar a saludar a la señora Tencha, que está en la embajada de México, que queda por Américo Vespucio. Y de ahí a la embajada de Cuba, que estaba ahí en la calle Los Estanques. Me acuerdo que entramos así en esa calle, que también era una calle cerrada, y veo por primera vez a la Tati. Me acuerdo que nos miramos nomás, no nos dijimos ni una palabra, solamente nos miramos. Y era como que se había terminado el mundo. Me acuerdo que iba con la mano en la mallita chiquitita, la velita, como una guaguita. Ella iba en otro auto también y había varios buses que iban todos los funcionarios de la embajada cubana, creo que éramos unos 15 o 20, era una caravana inmensa. Salimos de ahí, no sé qué calles por donde nos íbamos, y siempre íbamos muy despacio, tan despacio que iban unos militares al lado de nosotros caminando. Pasamos por La Moneda, que para mí fue una cosa horrorosa mirar eso oscuro, terrible, y un poco más adelante se para toda la caravana y estos militares le dicen al chofer, le dicen, si tú sientes que hay disparo, te sales de la comitiva. Y yo ahí dije hasta aquí llegamos, porque eso lo pueden inventar, no lo pueden inventar. Bueno, no pasó nada, siempre es muy lento, llegamos al aeropuerto, primero pasaron los diplomáticos y nosotros los que eran civiles, ya uno, porque había una fila de carabineros así para que pasara una sola persona. Entramos y me recuerdo que estaba, 2 funcionarios importantes del gobierno cubano conversando, porque había un acuerdo en que los cubanos salían pero sin ningún arma que tuvieran en la embajada, ni que portaran armas ninguno de los funcionarios. Y estaba a cargo del aeropuerto Pedro Ewing, un tremendo hombre de la Fuerza Aérea, con una radio me acuerdo. Y de repente empiezan a sonar unas alarmas y Ewing dice, se paró, terminamos. Y era porque parece que un funcionario llevaba un arma. Y porque parece que le avisaron de las pistas de que había cubanos que tenían armas. Aquí viene otra más cosa mágica,
el tipo se enfurece y le grita a los cubanos y le dice, no cumplen el mandato, no sé qué, y suena la radio y lo nombra el ministro. Nosotros no sabíamos que lo nombraba, no sabemos. Entonces le dice a Domich, que era militar, le dice, me tengo que ir porque me necesitan en la moneda. Y se acabó, se olvidaron de las armas, se olvidaron todo y subimos al avión. El avión estaba oscuro, eran menos asientos que personas. Mis hijos eran en los asientos tomados, sentados en la falda de otros compañeros. La Tati iba 2 asientos adelante. Y la tripulación rusa, soviética en ese año, no sabía una sola palabra ni de inglés, ni de francés, ni de chino, nada. Ellos hablaban ruso. Y yo venía sentada al lado de uno de los segundos funcionarios de la embajada, que era el Juan Carretero. Y Juan me dice, ¿te has fijado que hemos dado varias vueltas? Y yo le digo, sí. Y en eso me mira la Tati y yo entendí que eso era que nos iban a tirar el avión para el suelo, pues. Debemos haber demorado unos 10 minutos, 15 minutos en que dábamos vuelta y dábamos vuelta, bueno, ya, y salió el avión, llegamos a Lima y en Lima habían los traductores para atender a los pilotos que se cambiaron además de pilotos, nos estaban esperando en la embajada cubana de Lima, de Perú, y ahí supimos que el avión habíamos sido escoltados por la Fuerza Aérea hasta territorio peruano. Fue muy emocionante porque había mucha gente esperándonos, habían peruanos, gente que nos aplaudía. Y nosotros, bueno, estábamos destruidas, ¿no? Después seguimos a La Habana y eso fue lo más emocionante que pudo habernos pasado. Eran cientos de personas esperándonos con banderas chilenas. Estaban los altos dirigentes del gobierno, no estaba Fidel porque Fidel no estaba en Cuba en ese tiempo. Y bueno, nos recibieron, nos llevaron a una casa donde viví yo con Beatriz, en una casa de protocolo que se llaman allá en Cuba. Yo viví con la Tati en la misma casa más o menos un año. Y ahí empezó nuestra segunda vida, digo yo, que se convirtió también en muy dolorosa, porque Beatriz era una persona muy sensible, pero muy fuerte. Y me recuerdo que llegamos un día miércoles o jueves y el lunes ya estábamos trabajando. Nosotros hicimos los primeros informes de derechos humanos, las primeras declaraciones de la gente que llegaba a Cuba. Uno no podía creer que pudiera haber tanta perversidad, o sea, que el ser humano es capaz de hacer esas cosas. Por eso que hay que seguir cuidando la democracia como sea, aunque perdamos un poquito y ganemos otro, y hay que dialogar, que fue lo que Allende hizo siempre. Y empezamos a trabajar en información que nos llegaban vía terceros países, los cubanos nos ayudaban en eso. Yo pude sacar de Chile una libreta de teléfono, que era la libreta que yo usaba en la presidencia. Y ahí empezamos a través de terceros países que llamaran a fulano, mengano, todos desaparecidos, muertos, asesinados, no se sabe. La Tati, me acuerdo que nos sentábamos y mirábamos ahí en la lista de las personas, era como que nos desgarraban la vida. Porque además el no saber nada, el no tener idea de nuestros amigos íntimos. Entonces fue un suplicio, yo creo que nos dura hasta hoy día. No he sanado mis heridas, mis heridas sangran todavía. Es que haber perdido todo, después perder a la Tati que se suicidó también, fue horroroso para mí. No tuve ni una sola duda de que el doctor se había suicidado, porque él lo dijo muchas veces. El último discurso del 4 de septiembre, él lo dice, que es un discurso muy importante. Yo creo que la gente no lo ha estudiado bien, porque ahí está lo que él iba a hacer. Él no se iba a entregar nunca, jamás. El doctor nunca estuvo deprimido, eso que de repente hay unos libros que salen ahora y que el doctor se anda deprimido, no sé qué, yo no sé dónde lo vieron así, porque no era verdad, porque él tenía un carácter muy fuerte. Bueno, hay que pensar además que él era médico. Los médicos tenemos, la gente que trabajamos en la salud, tenemos una fortaleza con la muerte, con el dolor, tal vez un poco diferente. Y eso hace que él tuviera muy claro lo que iba a hacer, ¿no? Sabía el valor de la vida y la muerte. Lo que pasó con el perro Olivares. El perro Olivares, tampoco tuve ninguna duda que tal vez el perro Olivares fue el que más sabía de lo que podía pasar. No solamente lo que iba a venir un golpe, sino de cómo iba a ser de cruento ese golpe. Porque al principio mucha gente puede haber pensado que era como el Tacnazo. Yo ese día entendí que como el presidente le estaba diciendo que iba a llamar a plebiscito, se había calmado la situación. Pero eso nos adelantó a los militares.
Yo entiendo que los desaparecidos es horroroso, los torturados es tremendo, pero el exilio es una tortura permanente. Se destruye la familia, los matrimonios. Mis hijos no conocieron a sus parientes, sus primos. Las mamás se mueren, mi abuela murió, yo no la pude ver. O sea, es como un castigo que no tiene fin. Porque fíjate, ya han pasado 50 años y yo hoy día me sigo emocionando. Porque el dolor lo tengo ahí en la piel. Yo perdí no solamente un presidente, sino una persona a la cual yo le tenía como un cariño de una persona que te apoya, que te abraza, que además era muy afectuoso porque nosotros íbamos todos los fines de semana. Y los hijos míos, que eran chiquitos también, y la Mayita, que era chiquita, jugaban con él, le encantaban los niños, muy aguatero el doctor. Entonces además era como una familia, ¿no? Entonces fue perder tantas cosas, y perder a tantos compañeros y tantos amigos. Y aquí estoy todavía tratando de que la memoria no se pierda y tratando de que se haga justicia. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.